Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a hablar del tema de el proyecto portugués, ¿ok? Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las razones que motivaron a Portugal a realizar exploraciones geográficas, puedan explicar la importancia que tiene la Escuela Náutica de Sagres para los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI, y puedan conocer a los principales navegantes portugueses del siglo XV. Bueno, primero vamos a hablar de los factores que hicieron posible la expansión de Portugal, ¿sí? ¿Cuáles son las razones, en otras palabras, que posibilitaron de que este reino de Portugal eh, busque nuevas tierras, ¿ya? Para llegar a las Indias. Bueno, primero, la ubicación ventajosa de Portugal frente al Océano Atlántico. En este mapa podemos ver pues que Portugal, ¿sí? Al lado de España, ¿verdad? Se ubica pues en una zona geográfica estratégica para el Océano Atlántico. Todo esto por donde está la flechita del mouse viene a ser el Océano Atlántico, ¿sí? Todo esto es océano. Vemos que Portugal tiene una buena cantidad de litoral de costa para poder pues comerciar en el Océano Atlántico, ¿verdad? Entonces vemos que ahí tiene una ventaja geográfica Portugal. Muy bien. Otro factor fue su temprana liberación de los moros, ¿sí? Por ejemplo, recuerda que el reino de Portugal, ¿sí? Portugal se libera de los moros en el año 1148. Profe, ¿quiénes son los moros? ¿Cómo es eso que se liberan? A ver, te explico. Portugal y España, este país que vemos acá, España, Portugal y España, forman parte de lo que se conoce como la península ibérica, ¿verdad? Sí, la península ibérica. Este es el mar Mediterráneo, ¿ok? Muy bien. Eh, entonces, recuerda que los musulmanes, ya, los árabes, se habían expandido por todo Medio Oriente, ¿sí? Los árabes tenían el control de todo Medio Oriente y también del norte del África. Por ejemplo, toda esta zona donde está la flechita del mouse es el África, esta zona también, Marruecos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a los musulmanes o moros, ¿ya? Querían expandirse por España e incluso querían llegar hasta Europa, ¿verdad? Hasta más al centro de Europa, ¿no? Que querían llegar acá, por ejemplo, ¿sí? Y los moros, los musulmanes, invaden, pues, cruzan el estrecho de Gibraltar, cruzan el mar Mediterráneo y llegan a la península ibérica e invaden la península ibérica, invaden España e invaden Portugal. ¿Ok, chicos? Muy bien. A diferencia de España, Portugal se libera temprano nada más de los musulmanes. ¿Sí? Los musulmanes no estuvieron muchos siglos en Portugal como así lo estuvieron en España. ¿Sí? Por eso que nosotros, hoy en día, nosotros los peruanos que hablamos castellano, ¿ya? El castellano es una lengua que tiene algunas palabras árabes adaptadas a nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra alhaja, alfombra, álgebra, aritmética, geometría, son palabras árabes que han sido adaptadas al castellano, ¿sí? Muy bien, pero bueno, los portugueses rápidamente se liberan de los musulmanes a diferencia de los españoles, ¿sí? Entonces, como los portugueses ya eran libres, ya libre de los moros, de los musulmanes, entonces estaban libres pues para poder expandirse, ¿no? Buscar rutas para llegar a las Indias, ¿ya? Recuerda que las Indias orientales son esa zona del Asia Oriental, de India, Indochina y la China, donde los europeos comerciaban bastante, ¿no? Recuerda eso, ¿ok? Muy bien. También vemos que otro factor fue el interés del rey portugués, el rey Juan I, así se llamaba el rey de Portugal, el fundador de la dinastía Avis, y de su hijo. Juan I tenía un hijo llamado Enrique, el cual era apodado el navegante. Ya lo vamos a ver en esta clase por qué lo llamaban el navegante a Enrique. ¿Ok? Muy bien.
Entonces ellos tenían pues un gran interés, tanto Juan I como su hijo Enrique el Navegante, como su mismo nombre lo dice, por por la navegación, ¿sí? Muy bien, otro factor es el control comercial que ejercían italianos y árabes en el lejano oriente. Otro factor es neutralizar a a los bereberes o a los bereberes, ¿ya? De Marruecos. Bueno, acá vemos nuevamente la península ibérica, Portugal y España, ¿verdad? Vemos que acá está el mar Mediterráneo, acá está el océano Atlántico, ¿sí? Acá hay un estrecho, mira, ¿sí? Acá ves un estrecho, ¿sí? Se llama estrecho de Gibraltar, ¿ya? Eh, entonces, ¿ya? Esta zona de España está muy cerca, pues, a Marruecos, ¿sí? Y en Marruecos, ¿quiénes estaban? Habían unas tribus, ¿ya? O grupos humanos, musulmanes también, ¿sí? Conocidos como a ver, nuevamente, a ver, los bereberes, ¿ya? De Marruecos. Entonces, los españoles lo que buscaban, ¿ya? Era eh, dominar a los bereberes, ¿no? ¿Sí? Neutralizarlos para que estos no hagan una posible invasión en un futuro. ¿Ok, chicos? Muy bien. También otra razón que obligó a los portugueses a buscar nuevas rutas fue la escasez de tierras, de metales preciosos como la plata y oro, y la presencia de pestes en su país, lo cual obligó a los portugueses a viajar, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo más importante, la gota que derramó el vaso, fue lo sucedido en el año 1453, es decir, la toma de Constantinopla, ¿sí? Constantinopla fue tomada, ok chicos, como lo vimos por los turcos otomanos, en el año 1453, interrumpiendo así ese flujo comercial, ese gran comercio que había entre Europa y las Indias Orientales, ¿ok? Por eso es que los portugueses, y bueno, ya ahora los europeos, ¿ya? Van a buscar nuevas rutas para llegar a las Indias. ¿Ya chicos? Muy bien, sigamos. Proceso de la expansión portuguesa. Un primer paso fue capturar el territorio de Gibraltar, que estaba en poder de los árabes. Esto, como te estaba diciendo, ¿no? Este es Gibraltar, el estrecho de Gibraltar. El primer paso fue controlar esta zona, ¿ya? La zona norte de Marruecos, ¿ya? Para impedir así un posible ataque en un futuro de los musulmanes a España, ¿verdad? Muy bien. Otro acontecimiento es que en el año 1415, el hijo del rey de Portugal, Enrique el Navegante, funda la Escuela Náutica de Sadres, ¿sí? La Escuela Náutica de Sadres, como bien dice acá, tenía como objetivo promover la ciencia náutica, es decir, la navegación y la cartografía, ¿sí? Acá vemos una pintura de Enrique el Navegante, ¿ok chicos? Y acá, ¿qué relación hay entre Enrique el Navegante con esta otra fotografía? ¿Ya? Esta fotografía hace referencia a la Escuela Náutica de Sagres, ¿sí? Ahí se formaron grandes cartógrafos, grandes geógrafos, se formaron los primeros mapas, incluso el primer mapa de América. ¿Ok, chicos? Todo eso es en la Escuela Náutica de Sagres. ¿Quién lo funda? ¿Quién lo inaugura? El portugués Enrique el Navegante. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, la Escuela Náutica de Sagres tenía como objetivo la navegación, ¿no? La cartografía, la elaboración de mapas. Muy bien. En el año 1479, los reinos de Portugal y España, Portugal y Castilla, firman el Tratado de Alcazobas-Toledo, donde se reparten los territorios del Océano Atlántico. ¿Sí? Portugal va a mantener el control sobre sus posesiones de Guinea, las Islas Azores e Islas Cabo Verde, y a Castilla o a España se le reconoció como la soberanía sobre las Islas Canarias. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos ver un mapa. Este continente que ves acá es el África, ¿sí? Acá está, mira, España y Portugal, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué consiste el Tratado de Alcazobas-Toledo? ¿Sí? Portugal y España se iban a dividir el mundo, ¿sí? Eh, el Tratado de Alcazobas-Toledo establecía una línea demarcatoria, una línea
imaginaria, ¿ya? Eh, en las Islas Canarias. ¿Ya, chicos? Acá están las Islas Canarias. Las Islas Canarias iban a ser para España y todas las islas que se encuentren al sur, ya de África, iban a ser eh, para Portugal. ¿Ok, chicos? Entonces es así como Portugal tiene pues el libre acceso para navegar por las costas, por la costa oeste, por las costas occidentales del África, ¿sí? Entonces, en el Tratado de Alcazobas-Toledo, ¿sí? Se divide el mundo entre Portugal y España, ¿sí? Una línea imaginaria más o menos esta, la que ves acá, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿sí? Eh, donde las Islas Canarias iban a seguir bajo tenencia de los españoles, pero las islas que estén al sur de esta isla, perdón, las islas que estén al sur de esta línea imaginaria de Alcazobas-Toledo, iban a ser ¿para quién? Para Portugal, ¿sí? Por lo tanto, Portugal tenía pues el derecho a navegar por las costas occidentales del África. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y luego, de esa manera, Portugal recorriendo las costas occidentales del África, llegar hasta acá, al extremo sur del África, ¿sí? Seguir ahora por las costas orientales del África, y como puedes ver la ruta del color rojo, y llegar finalmente ¿a dónde? A la India, ¿sí? Los portugueses sí llegan a la India, sí llegaron a la India verdadera, la India originaria. Colón no llegó a la India verdadera, Colón llegó a América. Él creyó haber llegado a las Indias, sí, pero llegó a América. Por eso es que Colón llamaba a todos los habitantes aquí en América indios, ¿sí? Indígenas. ¿De dónde viene la palabra indígena, indio? De la India, porque Colón creyó que habíamos llegado pues que él había llegado a las Indias, cuando en realidad él no sabía que era un nuevo continente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces Portugal sí llegó a la India, después de muchos años, pero llegó, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerda que la ruta que siguió Portugal para llegar a las Indias fue recorriendo las costas del África, primero las costas occidentales, luego el extremo sur del África y finalmente las costas orientales del África y llegar pues a las Indias, ¿ok? Y fundar una ciudad en la India, o perdón, llegó al puerto hindú de Calicut, acá está el nombre, en el año 1498, ¿sí? Al puerto hindú de Calicut. Recuerda, ¿sí? En el año 1415, algunos dicen 17, ¿sí? Pero está por ahí, ¿sí? El explorador Enrique el Navegante funda la Escuela Náutica de Sagres. Recuerda, ¿por qué se llamaba náutica? Porque era muy importante para la navegación. Ahí se fabricaban mapas, ¿ya? Documentos cartográficos, ¿ya, chicos? Muy bien. Incluso había también brújulas, astrolabio, ¿verdad? Y todo eso utilizaban estos científicos geógrafos de la Escuela Náutica de Sagres, ¿sí? En el año 1486, Bartolomé Díaz llega al extremo sur del África. Esta zona era llamada el Cabo de las Tormentas, pero Bartolomé Díaz, luego de llegar acá, ya la va a bautizar, a rebautizar con el nombre de Cabo de la Buena Esperanza, ¿sí? Entonces recuerda, Bartolomé Díaz llega al Cabo de las Tormentas o al Cabo de la Buena Esperanza, ¿ya? Por qué lo llamaron Cabo de la Buena Esperanza? Porque había esperanza, pues, ya un buen augurio en llegar a las Indias. En 1498, Vasco de Gama, como lo estaba explicando, el explorador portugués que llega a la India se llama Vasco de Gama. ¿Ya, chicos? Vasco de Gama. Y justo en el año 1500, especialmente en ese año, Pedro Álvarez de Cabral llega al Brasil. Ya, chicos, llega al Brasil. Por eso que en Brasil hubo varios siglos, ya muchos años, que fueron colonia de Portugal. Por eso que ellos hablan portugués, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien.